Bien, buenas tardes a todos, amigas y amigos. Celebramos hoy un acto de reflexión sobre el papel de nuestra candidatura en las elecciones generales del día 20 de diciembre. Es para mí un honor, como portavoz del Grupo Ahora Palma, y en su nombre quiero hacer la presentación, de poder participar y presentar este acto de tanta importancia para dar un salto más en la confluencia de nuestro sueño, el cambio que aproxime la utopía de un mundo mejor y la dignidad, que es un poco la candidatura que encerraba a Fran, a Diego y compañía. Y digo esto porque Podemos, el partido de la gente y del cambio, incorpora en su organización a candidatos como nuestro Fran y Susana Falcón, que ruego disculpéis, todavía está llegando en estos momentos por problemas del tema del tren, pero está a punto de llegar, que la presentaremos inmediatamente que llegue. Y apadrinados nada más y nada menos que por la figura que ya forma parte de la historia de la lucha agraria, de la lucha jornalera, de la lucha campesina y de la lucha de la clase trabajadora, de la lucha social, como es el compañero Diego Cañamero. Perdonada. Bueno, pues yo, buenas tardes a todos. ¿Se escucha, no? Sí, se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, pues yo os quería hacer unas preguntitas a los tres. Vosotros organizáis y contestáis en el orden que os parezca bien, ¿vale? Y voy a empezar. A ver, según la última encuesta del CIS, el paro es uno de los mayores problemas del país. Y en Palma del Río y la comarca, durante los meses de invierno, aumenta el trabajo por las tareas agrícolas, lógicamente. Pero cuando llega mayo volvemos a vivir con desesperación las altas tasas de paro y cada vez con menos cobertura de las prestaciones sociales. Al principio de la campaña se llevó a cabo una manifestación para reivindicar trabajo y dignidad para los jornaleros y jornaleras, que ven como cada año les cuesta más trabajo encontrar un tajo para llevar su jornada a casa. Entonces, la pregunta sería, ¿qué se puede hacer políticamente con la actual legislación y qué habría que cambiar para garantizar el acceso a un trabajo digno en las zonas rurales y que, entre otras cosas, garantice que las personas que quieran vivir en su tierra no se vean obligados a tener que emigrar por falta de trabajo? Así que, bueno, ya vosotros empezáis como Cañamero. Claro. Bueno, buenas noches. Creo que independientemente que vaya yo a contestar esta pregunta, creo que estamos en un momento importante, decisivo. Quizás no se presenten tantas oportunidades como ahora para que haya un cambio. Y tenemos que aprovechar esa posibilidad que nos brinda. La posibilidad existe en cada 4 años. Pero yo me refiero a que en esta ocasión un proyecto político ha sido capaz de entusiasmar a miles de personas, millones de personas. Y si somos conscientes de esta realidad y empujamos todo en los días que falta en esta dirección, posiblemente en las instituciones, en el gobierno, de presidente, podamos tener personas que piensen en la sanidad pública, que piensen en la educación pública, que piensen en los parados, en los pensionistas, en los funcionarios, en los campesinos, en los autónomos, en la pequeña empresa, en el pueblo. Esa oportunidad no se da siempre, porque oportunidades hay cada 4 años, pero en esta ocasión un partido político, un proyecto político ha entusiasmado a miles de personas. Aprovechemos esta fuerza. Y os digo con toda sinceridad
que ni Podemos ni nadie es la Virgen de Fátima. Milagros no hay. Todo será un camino de dureza, será un camino difícil, porque las cosas no son fáciles. Pero me parece que merece la pena hacer este esfuerzo. Me parece. Porque si no, volvemos otra vez a las lamentaciones. Es decir, estos últimos 7 años nos tienen que servir, ¿eh? Estos últimos 7 años nos tienen que servir, ¿eh? Hemos retrocedido 40 años para atrás, ¿eh? Nada más que en el campo, los que somos de campo y se va a algún trabajo, o bien a la aceituna, o bien a la naranja, o bien a las alcachofas, a las patatas, o a lo que sea, saben perfectamente de lo que hablo. No hay ningún derecho. Nos han arrebatado todos los derechos. La esclavitud moderna en el siglo XXI ha llegado al campo, y ha llegado a la construcción, y ha llegado a la hostelería, y ha llegado a muchos trabajos tan precarios y tan duros que la verdad yo eso lo he conocido 40 años atrás, de lo que está llegando. Entonces es muy importante que la calle o los deseos de la calle lo pongamos en las instituciones, o siempre nos van a gobernar los mismos. Corbata y chaqueta, por lo mejor necesitamos el coleta. Más que la... Pero no necesitamos coleta. La pregunta que me hacía la compañera, el campo, fíjese usted, de Andalucía es tan inmensa, 8 millones de hectáreas de tierra, 8 millones de hectáreas de tierra. Tenemos 87.000 kilómetros cuadrados, 8.400.000 habitantes, somos el 17% del territorio de todo el Estado. En fin, Andalucía tiene yacimientos mineros, Andalucía tiene más de 1.000 kilómetros de costa, las mayores costas de la península. Andalucía se puede cultivar absolutamente de todo, tiene un clima casi en muchos puntos tropical, donde se pueden cultivar la chirimoya, el aguacate, la banana, el arroz, los cítricos, cualquier cosa. Incluso tenemos unos fenómenos, somos tan grandes que tenemos unos fenómenos que no se dan en ninguna parte de España. Es decir, tenemos el sitio que más calor hace de toda España, que es Écija. Tenemos el sitio que llueve más de toda España, que es Grazalema, la Sierra de Grazalema. Tenemos el sitio que llueve menos de toda España, que es el Cabo de Gata. Tenemos la llanura más importante, que es el Triángulo de Rota, Chipiona, San Lucas de Barrameda, donde siembran las flores, las zanahorias, toda esta parte. Así que Andalucía tenemos absolutamente de todo, incluso a casi donde nieva más de toda España, que es Sierra Nevada, vamos, que tenemos todos esos puntos, ¿no? Y yo creo que es muy importante que sepamos que a pesar de toda esa riqueza que tiene el pueblo andaluz, este territorio siempre le asignaron el papel de mano de obra barata, de mano de obra para contentar al norte, por muchas razones, Franco para contentar a los catalanes, para contentar evidentemente la fuerza esta de la independencia, pues claro, lo que le puso en marcha es mano de obra barata, trenes repletos de migrantes que iban para Cataluña para favorecer el norte y desproteger el sur. Es decir, aquí dejaron a los terratenientes diciendo contra menos jornalero haya, menos posibilidad habrá de reforma agraria, menos la van a pedir. Por lo tanto, vamos a echar los jornaleros que van sobrando para que no haya esa reivindicación histórica como hubo en tiempo de la República. Por lo tanto, de Andalucía salimos 2 millones de personas, 2 millones, para Europa y para el centro y para el norte, 2 millones de personas. Es decir, que fueron los años 60. ¿Se acordáis los mayores? Cuando se introdujo los primeros tractores, compraron 50.000 tractores, compraron 36.000 cosechadoras y empezaron a cosechar ya el campo y a meter los primeros tractores. Todo era manual, no había ninguna alternativa de industria, de fábrica, de desarrollo en nuestra tierra y la gente veían como escape la inmigración. Hasta que llegó el año 70, 73, en aquella primera crisis del petróleo, donde Alemania dice ya no quiero más inmigrantes, los catalanes tampoco, los vascos, los madrileños, los valencianos, y nos quedamos en Andalucía 500.000 de jornaleros, con un avance tecnológico en el campo,
lo que se le llamó la Revolución Verde, los herbicidas, los pesticidas, todo el tema de maquinaria, empezaron ahí a introducir con fuerza, pero no teníamos salida, al no haber fábrica, al paro. Fue toda la situación de la transición política, años 70 y algo, bueno, cuando ya la dictadura estaba cayendo y empezamos a surgir el movimiento jornalero, las comisiones de jornaleros, las ocupaciones de fincas. Nosotros ocupamos las primeras fincas en el año 78, las primeras fincas, estaba de gobierno el señor Suárez ya, incluso gobernador de Sevilla, que era un tal Fernández Madrid, era gobernador, después estábamos muy nerviosos cuando ocupábamos las primeras fincas, entonces aquello fue un problema, diciendo esto se puede derivar a que en el futuro esto pues se convierta en tiempo de la República, donde realmente la reforma agraria esté al orden del día. Los empresarios muy nerviosos empezaron a presionar a todo el mundo al gobierno para que hubiera dinero en los pueblos, lo que se le llamó comunitario, aquellos que trabajábamos en las calles arreglando las cunetas y toda la historia. Los pueblos que más luchaban, que en aquellos momentos era uno, Palma de Río, La Rinconada, Lebrija, El Coroní, Marinaleda, Puente de Granada, Badalatosa, Trebujena, Cazarichi. Había una serie de pueblos emblemáticos en Andalucía que eran los que más luchaban, los que más dinero le daban. Bueno, pues toda esa realidad fue sucediendo hasta que el gobierno del PSOE, que llegó en el año 82, Felipe González, con 202 diputados, que podía haber cambiado todo, 202 diputados, todo el poder para Felipe González, pues lo que hizo fue inventar el tema de lo que hoy le llaman el PER, subsidio agrario, el tema de los trabajos en los ayuntamientos y el tema de los cursos de formación. ¿Para qué? Para que no lucháramos por la tierra. Es una manera de comprar a la gente. Le damos un dinero para que no luchen y se queden ahí. Entonces nosotros lo que siempre hemos estado reivindicando es que Andalucía tiene posibilidad enorme de desarrollo, enorme, en base a la agricultura y en base a otros temas, claro, pero hay que transformar los productos agrarios. ¿Pero por qué no se transforman los productos agrarios y no hay esas cooperativas en manos de agricultores? Porque los grandes señoritos que controlan toda la parte occidental de Andalucía, la parte occidental, no tienen necesidad de industria, no tienen necesidad de hacer nada, de invertir nada, porque con sus grandes extensiones de tierra tienen la suficiente capacidad económica para ellos no pensar en eso, porque nada más que de la política agraria comunitaria, de lo que le llegan de Europa, millones y millones de euros que le llevan de Europa, de la PAC, en Andalucía llevan 1.600 millones de euros, están llegando ahora mismo, se lo están llevando los grandes propietarios de tierra. Entonces con ese dinero ellos no tienen idea de industria, de transformar, de dar trabajo, de nada, porque le dan dinero por tener tierra. Entonces esta realidad perdura en Andalucía, va perdurando. Pero la industria de transformación, el trabajo, el tema de los servicios, todo el tema de la formación, todas esas cosas se ha descuidado, totalmente descuidado en Andalucía. Por ejemplo, todo el tema de la naranja, que desde el Coto de Doña Ana hasta Las Vegas de Córdoba tenemos 40.000 hectáreas de naranjo, 40.000. En base a los derivados de la naranja, se podrían hacer industrias de mermelada, de zumo, de transformación, de todo. El tema de la aceituna, que tenemos ahí, que representa el 25% de todo el aceite de España y el 42% del aceite de toda Andalucía, donde nosotros somos realmente la primera potencia del mundo en aceite de buena calidad, con denominación de origen en muchas comarcas. ¿Qué cosas se podrían hacer en base al aceite? Que se lo lleven los italianos, que se lo lleven, no, ¿por qué no se transforma para el tema de la cosmética, para el tema de la industria? ¿Por qué no se hace una inversión en ese aspecto? ¿Por qué no? Porque aquí en Andalucía nadie se ha preocupado, ni el gobierno de la dictadura, ni los gobiernos de la democracia se han preocupado en desarrollar esta tierra, en darle vida, en dignificar la gente que vive aquí. Porque muchas veces a mí me indigna cuando nos comparan desde el norte, bueno, con la pandereta o con los chistes de Leper, con el Rocío, y no me identifican realmente con un pueblo trabajador, con un pueblo que tuvo que emigrar, con un pueblo que está soportando toda la injusticia, con un pueblo que soporta el 36% de paro, con el 60% de paro juvenil, que nos han desahuciado 90.000 familias de nuestras casas, que resulta que hay una situación de pobreza generalizada, de fracaso escolar, y resulta que en esta tierra solamente nos han gobernado los señores del PSOE, solamente ellos. Y me indigna eso, porque tenemos grandes posibilidades
Decía la compañera, y perdonad la extensión, pero yo creo que aquí el tema fundamental de nuestra tierra es intentar por todos los medios dar un salto importante en las instituciones para cambiar todo esto. Porque el PSOE y el PP son como dos grandes empresas, la PSOE y la PP, como si fueran dos empresas. Evidentemente le une el dinero y los privilegios y toda la historia. Van los dos por la misma autopista, cuando gobierna uno se pega al arcén de la derecha y cuando gobierna otro se pega al arcén de la izquierda, pero los dos por la misma autopista, en todo, en la política económica, en los comportamientos, en el todo. Incluso se parecen cada vez más hasta metiendo la mano en el cajón. Cada vez se parecen más metiéndole al halcón, porque si un partido tiene un montón de corruptos en este momento, el PSOE, dice la Susana, que nada más que tiene los ERE de Andalucía, que es que algunos picados le pueden salir de su partido. Pues señora Susana, eso de llamarte Susana Díaz, más vale que te llame Susana de noche, porque la realidad no vemos por ninguna parte, porque resulta que la corrupción en el PSOE no es solamente los ERE. Si te recuerdo, pues te voy al caso de Juan Guerra en la Plaza de España, metiendo la mano a todo lo que cogían obras. Si te recuerdo el caso Filesa, el caso Mariano Rubio, el rondán, el de la Guardia Civil, el tema de los ERE, el tema de los cursos, y si vamos al Partido Popular exactamente igual. ¿Por qué? Porque en el fondo son partidos que vienen del régimen, de la transición, y son partidos instalados en el privilegio, en la corrupción y sobre todo en el capitalismo. Y además, les recuerdo a los del PSOE que han privatizado empresas importantes. Cuando le expropiaron a Ruiz Mateo, inmediatamente empezaron a vender casi todas las tierras de Ruiz Mateo. Vendieron Galerías Preciados a sus amigos, por nada y menos, por 3,5 pesetas. Y privatizaron el tema de Sevillana, el tema de Endesa, privatizaron el tema de Tabacalera, privatizaron Telefónica, privatizaron todo. ¿Para qué? Para cuando terminan de ser políticos, pues eso, la puerta giratoria que habla Pablo Iglesias, que se van colando cada uno en esos lugares para tener privilegio. Y eso lo hace el PSOE, y lo hace en nombre del pueblo. Lo hace en nombre del pueblo, que es lo que más indigna. Porque el PSOE no es una herramienta que venga de la burguesía. El PSOE, cuando lo creó Pablo Iglesias, en el 1800 y algo, era un partido que venía del pueblo. Pero no porque venga del pueblo, sigue siendo del pueblo. Porque del pueblo también era la iglesia, o la religión cristiana, y sin embargo la iglesia está en manos de la derecha. No, simplemente que la derecha es astuta, intenta controlarlo absolutamente todo, lo intenta controlar todo. Y hoy el PSOE es un partido de derecha, con un lenguaje para confundir a 10 millones de electores, y el PP con otro lenguaje para ganarse otros 10 millones de electores. Y entre los dos partidos, eso de que tira por como me toca, como la OCA, porque se van turnando en las elecciones, son los dos partidos que nos han llevado al paro, a la miseria, a la corrupción y a todo lo que hay. Y a mí me parece que está llegando el momento que los ciudadanos digan, bueno, vamos a cambiar. Porque si siempre hacemos los mismos resultados igual, es que nos quejamos en las plazas, nos quejamos en los bares, nos quejamos en las tiendas y hablamos mal del alcalde, de los diputados, de los partidos, pero a la hora de votar parece que nos quema el querer cambiar. Pues tenemos que cambiar. Todo el que nos ha atrevido a cambiar algo, la vida no ha funcionado. Todos. Y en la vida podemos poner ejemplos. O cuando el Camarón de la Isla empezó a cantar, no decían muchos flamencólogos que se estaba cargando el cante. No, ¿verdad? Lo revolucionó el cante flamenco, el Camarón de la Isla. O John Lennon, con la música aquella moderna que le decían los chavales y toda la gente, el de la no sé qué, la gafa redonda, el niño de la gabardina. Sin embargo, hoy se demuestra que fue una persona que revolucionó todo eso. O cuando Gandhi en la India diciendo hay que echar a los ingleses, queremos una India independiente, y hacía huelgas de hambre, él solo, huelgas de hambre. Y decía, este es loco. El loco no. Movilizó a toda la India. Movilizó, posibilitó todo. O el Che Guevara, o Jesucristo, cuando se ponía a gritar diciendo un solo Dios y el Dios verdadero, que quiero que todo el mundo sea igual, y al lado de los pobres y toda la historia. Lo crucificaron, ¿verdad? Pues hay que ser valiente para cambiar. Y hoy el cambio está en Podemos, queramos o no queramos, porque es lo que ha ilusionado a mucha gente. Y digo, y lo digo aquí hoy, lo diré en todo sitio, no pensemos que es la Virgen de Fátima. Es un partido como los demás, con entusiasmo, donde estamos gente que somos iguales, de abajo, sobre todo de abajo. Y es muy importante que hagamos un esfuerzo todos para que el 20 de diciembre a Rajoy le hagamos ese regalo de que se vaya a su casa tranquilamente. Ese es el mejor regalo que le podemos hacer a Rajoy el día 20 de diciembre. Y sobre todo, ya uso el micro para que otro compañero intervenga. No olvidaron nunca que con el tema electoral solucionamos todos los problemas. El pueblo tiene que estar organizado. Tenemos que estar organizados, preocuparnos de la enseñanza de nuestros hijos.
Nos tenemos que preocupar de que no llegue la droga a nuestros chavales. Nos tenemos que preocupar de los ayuntamientos democráticos, abiertos, transparentes. Nos tenemos que preocupar de la cultura, del deporte. Nos tenemos que preocupar de nuestras vidas. Porque si nuestras vidas no las manejamos nosotros, son otros los que las manejan. Y esos otros tienen intereses. Y sobre todo, tenemos que hacer política. Nosotros tenemos que hacer política. La política, sinceramente, es participar para que nuestra vida mejore. Porque si nosotros no hacemos política, la harán otros. Y seguramente en contra nuestra. Por eso es muy importante que el pueblo tome en sus manos su destino, su fuerza, su rebeldía, en sus manos, en la calle, para organizarnos bien, estructurarnos bien y luchar por todos nuestros derechos y también las instituciones. Porque el Boletín Oficial del Estado, donde la gente escribe, donde los ministros escriben las leyes y las normas, se reúnen todos los viernes, de todo el año. El Consejo de Ministros se reúne todos los viernes. Y el Boletín Oficial del Estado lo ha convertido este gobierno y el otro en un puñal que lo clavan en el corazón del pueblo. Y se lo tenemos que quitar para que ese boletín esté en manos de la gente. Eso es muy importante. Y sobre todo una cosa, el Partido Popular en los últimos años se ha convertido en un maltratador de pueblo, maltratador de gente, maltratador de pensionistas, de campesinos, de estudiantes, de pequeñas empresas. Y a los maltratadores hay que enjuiciarlos. Y el único tribunal con capacidad para enjuiciar a este gobierno es el pueblo, 20 de diciembre, convirtiéndonos en un gran tribunal popular, echando nuestra papeleta y echando la aplicación. Yo creo que es muy importante que no perdamos la memoria. La memoria de hace mucho tiempo y la memoria más reciente. Porque el sistema es una maquinaria que va triturando y robándonos las memorias para que no pensemos, para que circulemos como una especie de caterva humana sin saber dónde tropezamos. Cuando no se tiene memoria, no tiene recuerdo, no sabe cómo actuar. Pero si tú guardas la memoria siempre, sabes que te cuesta más trabajo tropezar en la misma piedra. Pero si pierdes la memoria, tropieza 1, 2, 3, muchas veces. Y lo mismo que hay que recordar la memoria histórica de aquello que dejaron nuestros padres, nuestros abuelos en las cunetas con un tiro pegado. Hay que recordarlo. Tenemos que recordar los últimos 8 años. 2008. Marzo, creo que fue el 13 de marzo del 2008. Elecciones generales. Plena crisis económica. Señor Rodríguez Zapatero se presentaba y decía: estamos en la Champions League de la creación de puestos de trabajo. Voy a crear 2 millones de puestos de trabajo, voy a reducir el paro al 7% como estamos en Europa. Decía: el salario mínimo lo voy a poner en 800 euros. Las pensiones con el salario mínimo. No lo digo yo, solamente entráis en internet y buscáis las 100 medidas para cambiar España del PSOE 2008. Solamente eso. Hablaba de una España irreal. Incluso llegó a decir: tenemos tanta fuerza económica que podemos ayudar a Grecia, lo que haga falta. 2008, gana las elecciones, el segundo mandato de Zapatero, gana las elecciones. 5 meses después, solamente 5 meses después, septiembre aproximadamente, agosto, septiembre, crisis económica, los bancos sin liquidez, urgencia de reunión del Consejo de Ministros, dinero a los bancos. Inmediatamente, Consejo de Ministros, reforma laboral contra los trabajadores en favor de los empresarios. Inmediatamente, hay que cortar el cheque bebé de las madres que tenía un nene que se le daban 2.500 euros.
Inmediatamente después, las pensiones hay que congelarlas. Inmediatamente después, la jubilación tiene que estar a los 67 años porque la edad a la hora de la muerte avanza y tal y cual, sí, se retrasa y por lo tanto hay que cuidar las pensiones aumentando el tema de la edad de la jubilación. Subimos 2 puntos el IVA. Esto fue en 5 meses, después de que nos ofrecieron aquella campaña importante. Y os cuento más, para los que somos del campo. En el campo, los que cobramos el subsidio agrario y la renta agraria en el campo, los jornaleros, digo lo que cobramos porque yo la cobro, ¿eh? Yo siempre he sido jornalero, no me he cambiado nunca de profesión, siempre con mi cartilla. He estado alcalde 10 años. Pues los 10 años estuve con mi cartilla agrícola y no estuve dado de alta al ayuntamiento. Jamás. Soy jornalero y me quiero jubilar siendo jornalero. Eso es mi ilusión y mi comportamiento de vida. Nosotros cobrábamos el 75% del salario mínimo interprofesional. 75%. Tú cuando te aplicas lo que cobra en el desempleo agrario, los 426 euros, lo que cobrábamos antes, en el 2008, que era menos, era el 75% del salario mínimo interprofesional. Como Zapatero dijo, voy a subir el salario mínimo a 800 euros, el 75% de 800 euros eran 650, aproximadamente. Inmediatamente pensaron, ¿y cómo le vamos a pagar a un jornalero 650 euros? No pueden. Esta gente no puede cobrar tanto dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos el salario mínimo de los pobres, que se llama IPREM, Indicador Público de Efecto de Rentas Múltiples, se llama, IPREM. Entonces, el IPREM le asigna una cantidad distinta al salario mínimo. El salario mínimo iba aumentando, pero el IPREM no aumentaba. Con lo cual nosotros nos vinculamos al IPREM. Y en vez de darnos el 75% de esa cantidad, nos dan el 80%. El 80% hoy. Si se lo aplicamos el 75% hoy al salario mínimo, estamos perdiendo 60 euros todos los meses. Y esto lo estoy diciendo en la televisión, que me puede escuchar, y alguien puede decir, bueno, pues tú estás mintiendo. Estamos perdiendo 60 euros cada mes, porque estaríamos cobrando hoy 485 euros. Con el 75% del salario. Y si nos lo pones a 800 euros, 750, como va aumentando, tú vas aumentando. ¿Cuánto perdemos por año? Los que cobran el año completo, 720 euros. Los que cobran 6 meses, 320 euros. ¿Cuánto hemos perdido en 7 años? 4.200 euros. Eso no lo estoy diciendo yo aquí, una cuestión que me la haya inventado yo. Eso es que está ahí. Eso es Zapatero. Pero en plena campaña electoral, Zapatero hizo toda esa promesa, hizo lo contrario, que es lo que le decía el otro día Pablo Iglesias, tú dices una cosa cuando no gobiernas y cuando gobiernas dices otra. Por ejemplo, el PSOE, en el Parlamento andaluz, que quiten las peonas del campo. Y tú cuando gobiernas, pues no las quitas. Vamos a ver. Cuando tú gobiernas, tu partido, ¿por qué no las quitas las peonas del campo? Que la gente está hartita y hartito de humillarse intentando conseguir esos jornales. O no sabemos cómo lo hacen la gente, las criaturas, para tener ese efecto. Pues eso, después llega el señor Rajoy, en plena crisis económica, cuando Zapatero estaba dejando esto en ruina, las pequeñas empresas, los bancos, las inmobiliarias, los desahucios, y se presenta el hombre, el del pájaro, el pajarraco, más que de pájaro, de la gaviota esa, empieza el hombre a decir que España lo que hace falta es un gobierno que dé confianza a los inversores para que inviertan y que no se le puede subir el IVA a los autónomos ni a los pequeños porque esa es la ruina y que él lo que va a crear puestos de trabajo y que él no va a darle dinero a los bancos sin control, que cómo se le da a los bancos dinero sin control para que hagan lo que les dé la gana a los banqueros. Bueno, empieza es una campaña, nos vamos al 2011, pierde el PSOE de las elecciones, la gana el Partido Popular y un mes después 50.000 millones a los bancos. El PSOE le dio 150.000. Ellos le dan 50.000 un mes después. 50.000 millones a los bancos.
Un mes después, reforma laboral mucho más dura. Un mes después, el IVA, 2 puntos el que la subió el PSOE, no, 3 puntos más. A 21%. Es decir, y se habló hasta de poner la edad a los 70 años. Empezó, los mayores de 52 años del régimen general que terminaban la construcción, trabajar y le quedaban los 426 euros. No, los mayores de 52 años no, tiene que tener 55 años. 3 años más para poder cobrar eso. Y empezó a hacer una reforma durísima contra PP y PSOE. Los dos partidos. No han gobernado España ellos solitos. Entre Zapatero y Felipe González, 22 años han estado gobernando España. El resto, 1, 2, 3, 4 años, Suárez con Carlos Sotelo, el resto el Aznar y el Rajoy. No le echen la culpa a nadie que han gobernado ellos solitos. Pues la culpa, si está mal, es de ellos. Y si está bien, será de ellos. Para lo bueno y para lo malo. ¿O es que nada más que va a estar para lo bueno? Para lo malo, ¿no? Pues nos habéis dejado en esta situación. Por eso es muy importante la memoria. Por el otro día Pablo decía, acuérdate de los desahucios, del paro, de la situación, de la tarjeta blanca, del robo, de la corrupción. Acuérdate de eso, porque ellos son muy listos e intentan enterrar la memoria de la gente para que no pensemos. Y tenemos que pensar, y es muy importante, porque también hay que decirle a los señores del PSOE que hablan en nombre de la izquierda, porque claro, eso de yo de izquierda, yo de derecha, yo comunista, yo socialista, yo anarquista, eso de hablar por hablar como los programas de la cadena C a las 12 a las 2, o a las 2 de la noche. Eso de hablar por hablar. Que nadie te da ninguna solución. Tú hablas y dices lo que te da la gana. Sí. Eso es decir, que hablar por hablar muy bien. Pero hombre, señores del PSOE, al PSOE le pasa como a las perritas que están en celo. Todos los perros le viene bien. Mira. Es decir, y voy a aclarar esto porque en el País Vasco, yo lo digo esto con causa y con respeto, evidentemente digo, las perras cuando están un poco en celo, no importa que el perro traiga piojo, traiga chinche, que se reguinda y para adelante, ¿eh? Que no hay, y que no le pone pega a ningún perro, ya puede el perro como sea, grande, chico, menudo, gordo, le sea. Bueno, y el perro tampoco le da asco a ninguna perra, vamos. Ahí. Eso ya nos gusta correcto, más. Correcto. Ningún perro le da ninguna perra. Entonces, el PSOE, en el País Vasco, pacta con el Partido Popular para gobernar el País Vasco. El PSOE pactó con Convergencia y Unión de Cataluña, con los Pujol, con los rateros, con los que se han llevado los dineros a Andorra. Eso estuvieron pactando y gobernando España. El PSOE en Andalucía gobernó con el PA, ha gobernado con Izquierda Unida y ahora está gobernando con los Ciudadanos, que son la nueva generación del Partido Popular. Los padres se han quedado en el PP y los hijos se han metido en el Ciudadanos. Más o menos, que no nos engañemos porque esa sonrisa, ¿me entiendes? Esa sonrisa no es tan bonita como el niño, la tiene la del Le Pen en Francia, esa que son los fascistas esos. Así que no, que tenemos que tener también memoria porque en Alemania Hitler ganó las elecciones. Hitler ganó las elecciones en Alemania con un lenguaje cercano al pueblo. Vayamos a hablar en nombre del pueblo, porque este de Ciudadanos, el Rivera, se presentó en un partido xenófobo en Cataluña. En su día. Ese niño estaba antes en el PP, en la nueva generación del PP, y se pasó a otro partido y montó su partido. Así que hay que saber dónde cada uno viene. Si no, al final podemos cometer el error de escuchar nada más, ver nada más lo folclórico, lo bonito, los escaparates, pero detrás del escaparate hay que ver lo que hay, el contenido de lo que hay. Y esto es muy importante. Y yo digo, y termino con esto, porque la pregunta era otra, la pregunta era que por qué estoy enrolado en este proyecto. ¿Sabe por qué estoy en este proyecto? Porque este proyecto se ha formado en base a la lucha que ha habido en todo el Estado español durante 7 años. Porque Podemos es fundamentalmente o la herencia de Podemos, o Podemos, el patrimonio de Podemos, son las marchas de la dignidad, son las marchas Andalucía en pie, son las mareas por el tema de la sanidad pública, la educación pública, son las marchas de los mineros, son el 15M, son la gente que ha luchado contra los desahucios, somos la gente que hemos luchado durante estos últimos 7 años. Y eso es Podemos, Podemos es el pueblo.
Y por lo tanto estoy en esa ola gigante que se ha montado porque quiero que esa ola gigante vaya en una dirección correcta. Y la dirección de Podemos, correctamente, bajo mi punto de vista, tiene que ser profunda, por cambio real. No quítate tú para ponerme yo. Yo quiero estar en el gobierno, queremos estar en el gobierno para cambiar profundamente la realidad, para que la democracia llegue, para que no toque más el hambre y la miseria en nuestras puertas, para que haya felicidad en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, educación pública, sanidad pública, trabajo, bienestar, derecho. Eso es lo que yo lucho. Y eso es lo que yo quiero que sea Podemos. Porque si Podemos no es eso, tampoco vale Podemos. Podemos tiene que ser eso, transformar la vida de la gente, la vida del pueblo. Y por eso estoy yo en Podemos en estos momentos, porque es lo más cercano que hay a la realidad que yo vivo. Y es lo más cercano que hay a nuestras reivindicaciones. Y porque sé perfectamente que si gobierna, ya lo ha dicho Pablo Iglesias, y me lo ha dicho a mí en privado, y lo digo aquí en el tema del programa de Podemos, ha dicho, en el momento que lleguemos a gobernar, inmediatamente las peonadas en Andalucía y Extremadura, requisitos, se eliminarán. Se acabó la humillación de los jornaleros. Y por eso estamos aquí empujando en la medida de nuestras posibilidades, poniendo el granito de arena que podemos. Ponemos el granito de arena que podemos. Y en mi pueblo, en el Coroní, en las autonómicas, fue el pueblo que votó más a Podemos en toda España. En mi pueblo. La gente conscientemente, la gente, fíjense ustedes, la gente lo que hicieron. En las europeas, dije la gente, le votamos a Izquierda Unida. Y ganó Izquierda Unida en mi pueblo. Para las autonómicas, vamos a votarla a Teresa Rodríguez, porque es de las nuestras, porque iban 2 diputados nuestras en las listas, Mari García Bueno, que es del Coroní, también iba otras personas, digo nuestras, muy cercanas al sindicato, del sindicato, de toda la vida, porque la gente que va en Podemos en Andalucía, hay una gente maravillosa de la que están ahí, parlamentarios, parlamentarias, que están luchando y están haciendo un buen trabajo en el Parlamento en Andalucía. Pero fundamentalmente dice, votamos a Teresa y ganamos. Bueno, perdón, estuvimos a 20 votos del PSOE, nos quedamos a 20 votos. Y en las municipales nos presentamos por Ganemos. En 3 meses cambiamos 3 veces los nombres. Y ganamos las elecciones municipales también. Es decir, eso es. Y ahora, pues, vamos a votar a Podemos. Creo que vamos a votar a Podemos con fuerza, porque es muy importante ganar las elecciones en España y cuando pasen 3 años, ganarlas aquí en Andalucía. Y sobre todo, como dice Fran, darle a Andalucía el respeto, el derecho que se merece esta tierra. Porque esta tierra no puede ser la pandereta, no puede ser Rocío, no puede ser solamente los chistes del época como ellos quieren que sea. Andalucía tiene posibilidades para desarrollar, para que podamos vivir toda la gente dignamente en esta tierra y sobre todo para todos que se fueron puedan venir a este territorio. Eso es lo que tenemos que intentar hacer. Y por eso yo os invito que en estos últimos días de campaña hagamos un buen esfuerzo en Palma de Río, en todos los lugares, diciéndole, vamos a apostar por esto, vamos a intentarlo entre todos, vamos a convencer a nuestros vecinos en las plazas, en las tiendas, en los bares, en todos lugares, vamos a votar, porque si después no votamos, nos vamos a estar lamentando 4 años y después otros 4 años. Y ahora tenemos esa posibilidad, por lo menos, de que esa lucha de la calle la pongamos en las instituciones. Y eso depende de vosotros, de vosotras, de Palma de Río, de Posada, del Coroní, de Marianeda, de los 760 pueblos. Que depende de todos nosotros. Hagamos un esfuerzo entre todos. Claro que podemos. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y os digo que no solamente se puede, es que se puede realizar eso. Mire usted, yo la experiencia que tengo, cuando yo me presenté en la alcaldía de mi pueblo, eran 9 concejales contra 2 de los nuestros. Y me dijeron, tú te tienes que presentar, Diego, para la alcaldía. 9 contra 2. Y dice, bueno, a ver si sacamos 3 o 4. Contigo podemos sacar 4. Digo, no, conmigo se gana. Dije yo. Dice, pero hombre, no seas tampoco tan optimista. Digo, yo me presento para ganar. Porque yo estoy harto de perder en todos lados. Y quiero ya una vez ganar. Y entonces, claro, me presento con esa ilusión. Hicimos un buen trabajo, casa por casa, como hacen los testigos de Jehová, pero tú llamando a las puertas, intentando de llevar tu mensaje, de decir qué es lo que yo quiero hacer, quería hacer vivienda, trabajo, reparto, limpieza del ayuntamiento, democracia, lista para que nadie se colocara a dedo a nadie, todo eso. Y yo fui por casa hablando a los vecinos. Mi pueblo tiene 5.000 habitantes. De 2 a 6. Ganamos las elecciones.
de 2 a 6. Y el otro pues tenía de 9, pues pasaron a 5. Le ganamos las elecciones. ¿Qué? Bueno, pues después hicimos un buen trabajo. ¿Y qué el buen trabajo que hizo? Pues hacía al año siguiente 7 concejales, la otra legislatura. Y como hicimos un buen trabajo, a la siguiente, la tercera legislatura, saqué 8, me quedaron 4 votos para cada 9. Y ya dimití. Digo, yo 10 años creo que he hecho bastante cositas. Bueno, he puesto en marcha viviendas baratas a la gente, viviendas en el Coroní, que están allí hechas, vivienda 15.000 euros, la más cara. Se le vendieron a la gente, 15.000 euros. Y solares para que se hicieran la gente en las casas, los trabajadores, a 1.200 euros. Los solares. Y la renta de las casas que hicimos, la más cara paga 40 euros hoy, la más barata 15 euros. O todavía pagan eso la gente en la casa. Se puede, se puede. Claro que se puede. Y si hablamos de Marinaleda, ir de lo mismo, en vivienda, en un montón de cosas. Por lo tanto, yo creo que se pueden hacer las cosas. Digo que hay que tener ilusión con las cosas. Me decía el otro día un compañero, es que tenemos un concejal y sacamos 2, no, hay que ir a ganar. ¿Pero por qué? Si tú vas por derecho con la cabeza harta diciendo lo que tú vas a hacer, después de ganar hay que ir a ganar. ¿O le vamos a dejar nada más que los gobiernos a quién? ¿A quién le vamos a dar los gobiernos? ¿A los que no han gobernado 40 años? Como dice la Susana, no, yo que vengo aquí ahora y quiero poner orden. ¿Orden de qué vas a poner tú? Orden. Si tú eres presidenta fundamentalmente por la corrupción, porque si no hubiera corrupción no dimite el Chávez y Griñán, y tú has sido presidenta por eso. Le tienes que agradecer a los ERE que tú eres presidenta, hija. Si tú llevas ya, llevas más tiempo ya que el Carnero de la Legión, tú llevas más tiempo en el PSOE, ahí llevas toda la vida de Dios en el PSOE, desde que tenía yo no sé cuántos años. Por ahí dice que se sacó la carrera de Derecho a los 14 años, seguramente me va escuchando Susana Díaz, me va a poner después. Pero dice que se sacó la carrera, se la daría a alguien, se la firmaría a alguien. A los 14 años de estudio ya era demasiado, ¿no? Para la carrera. Bueno, lo de menos es que se saque una carrera, no se saque la carrera. Lo de que está formado y toda la historia. Pero que no venga ahora diciendo que yo vengo aquí de nuevo a salvar Andalucía. Que tu partido, ¿me entiendes? Tú has estado de concejal, de vicepresidenta, de responsable de todo, toda la vida en el PSOE. Tú no vienes de nueva. Tú no llegas ahora nueva que están fichados y viene como una acusación independiente, te ponen ahí y quieren limpiar. No. Tú vienes, ¿entiendes?, con toda la suciedad detrás. Y por lo tanto, calladita, que ya veremos los cursos cómo te salen. Que también están curcando ahí. Y ya veremos la agenda de Chávez y la agenda de Guiñán que no la quieren entregar. La agenda de los presidentes, con 15 reunían, la fecha y toda la historia. Porque ahí se ha perdido millones y millones de euros. Millones y millones de euros. Porque os digo también aquí en la televisión, y me duele que esto salga porque es un desprestigio para los ciudadanos. Pero el PSOE se ha convertido en una maquinaria de enchufismo. Las diputaciones enchufado un montón de gente de mi pueblo, tienen 10 enchufados en diputación. ¿Hay derecho a eso? Un pueblo de 5.000 habitantes, el que fue alcalde, teniente alcalde, el que no sé qué, no sé cuándo, todos enchufados en la diputación, y tenían 3 coches de diputación en el Coroní, con los letreros de diputación que venía, y en esta crisis ya lo han dejado por ahí parado, y no quieren sacarlo porque les dan vergüenza. 3 coches. Venía a mi pueblo todos los días de trabajo de diputación, trabajando en la misma empresa, en el mismo lugar, y 3 coches, cada uno tenía un coche pagado por diputación. Esto es injustísimo. En las vías verdes, en los consorcios, en las fundaciones, en todo sitio, tiene un montón de enchufe por todos lados, hombre. Eso no se puede. ¿Habéis visto algún alcalde del PSOE en paro después de terminar su cargo? Ninguno. Todos se quedan enchufados, todos. Aquí en Palma también, claro. Aquí en Palma también. Claro, en Palma en todos sitios. Por eso yo creo que los partidos de la casta hay que intentar erradicarlos en esta contienda. Es muy importante. Y para eso, pues Palma, que es un pueblo de 22.000 habitantes, con 4.100 parados hoy, a pesar de que tenéis todas las naranjas, 4.100 parados tenéis hoy, según los datos de la Junta de Andalucía, y cuando llegue marzo, abril, mayo, te cabe la naranja, pasáis a los 5.000 parados. Un pueblo en plena Vega, con 22.000 habitantes. Si tú le quitas el 30% de población entre estudiantes, gente jubilada, menores y toda la historia, yo estoy por seguro que estáis más alto que la media de paro en Andalucía, mucho más del 30 y tanto % de paro en una comarca de La Vega. Por lo tanto, yo creo que motivo hay suficiente para cambiar. Y solamente se puede cambiar si somos capaces nosotros de que el día 20 de diciembre, esas papeletas de Podemos caigan en la urna, las llenemos y al día siguiente Pablo Iglesias sea el presidente del gobierno. Esa es la única forma de cambiar.
Ojalá tuviera yo respuestas y soluciones para todos los que se plantean, ¿verdad? Pero se puede dar una explicación de las preguntas. Decía el compañero, con bastante razonamiento, que el porqué cuando se habla de Podemos o de otra organización inmediatamente nos extrema, nos pone la coletilla de radical. La palabra radical simplemente es ir a la raíz de los problemas, pero ellos han desprestigiado ese mensaje para vincularlo a lo que es el radicalismo sin razón. Sí, radicalismo sin razón. Yo cuando me preguntan, muchas veces lo digo, es que tú eres de la extrema izquierda. Digo, yo no, yo soy de la extrema necesidad, no de la extrema izquierda. Yo soy de la extrema necesidad. Y claro, pero ellos lo hacen fundamentalmente para desprestigiar. Y es verdad lo que dice, que a la derecha del PP, que en toda Europa existe lo que son los neoliberales, los liberales más profundos de la palabra, que es la derecha típica europea, y están también los ultraconservadores de derecha, que son los fascistas de derecha. Sin embargo, aquí en España todos están refugiados con el águila ese, con el aguilucho, con el parraco ese que tiene, con el águila, con la gaviota. Ahí están todos, los de la derecha, los de toda la historia. Yo creo que nosotros tenemos que intentar por todos los medios de que muchas veces el lenguaje nuestro, nosotros no podemos ser radicales en el lenguaje. Yo creo que nosotros tenemos que ser razonables en el lenguaje. Es decir, muchas veces están tan desvirtuados los mensajes que esos mensajes te echan para atrás. O incluso símbolos. Es que los símbolos son muy importantes, sí importantes, pero algunos símbolos se han encargado de desprestigiarlo de tal manera que conducen al símbolo y de la gente para atrás. Entonces, es muy importante de que penetremos como una cosa nueva, guardando la forma, pero profundamente siendo radical. Profundamente radical para cambiar el sistema. Otra cosa es la forma. Reforma agraria, pues es una palabra que yo personalmente la tengo en mis genes. Es una cosa que tengo ahí, metida. Me da lo mismo que se le llama ley agraria, pero que toque la propiedad privada de las tierras. Porque claro, que la duquesa tenga 34.000 hectáreas, pues es un insulto. O el duque del Infantado, los Borges, los Terres, los Domés, y todo ese tipo de gente, tierras y tierras, que la verdad debían de estar públicas, cooperativas, ayuntamientos, pequeños agricultores, para darle vida a la economía de la población. Después había un compañero, cuando dice la reforma agraria, el tema del programa de Podemos, en Andalucía sí se ha hablado del tema. En Andalucía, en el programa Andalucía. A nivel del Estado, yo creo que será un poquito complicado, ¿me entiendes?, meter la palabra reforma agraria a nivel del Estado en el programa de Podemos. Pero en Andalucía sí tiene un significado importante. En muchos lugares de España hay, evidentemente, los grandes propietarios, las grandes propiedades. Pero en Andalucía, que el 50% de toda la tierra está en manos del 2%, ahí hay que entrar. 2%, 50% de toda la tierra. Ahí hay que entrar. ¿Para qué? Para cambiar el tema de la propiedad privada, pues también tenemos que retocar el tema de la Constitución. Aunque, os digo, que cuando por interés social, por interés general, se puede expropiar, dentro incluso de esta Constitución. Porque cuando hay que hacer un ferrocarril, expropian. Cuando hay que hacer una autopista, expropian. Cuando hay que hacer un pantano, expropian. ¿Sí? Que expropiar, yo estuve de alcalde y yo llegaba a acuerdo con los agricultores para comprar tierra rústica. ¿A cómo la compraba? A 200 pesetas el metro. Después yo la recalificaba en un plan parcial, la recalificaba, la urbanizaba y se le vendía a la gente a precio-costo. Sí. Tú puedes expropiar. Le decía al agricultor, bueno, pues si no llegamos a acuerdo, hombre, al agricultor me va a obligar a tener que expropiar, chiquillos, ahí no podemos llegar, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a intentar de comprar, vamos a intentar toda la historia. Entonces, claro, la reforma agraria en Andalucía hay que expropiar tierra. ¿Y qué se le paga en precio de mercado a los empresarios? ¿Grandes empresarios? Pues no. Habrá que pagarlo a lo mejor a 25 años, a 50 años, un bono del Estado, buscar la fórmula para que esas tierras pasen inmediatamente a un banco de tierra, que esas tierras vayan pasando a los ayuntamientos, a las cooperativas, a los campesinos y tal. Eso sí había que hacerlo.
Después decía la compañera, ya le voy a contestar a todo, el tema de la gente del campo, los jóvenes, que no se involucran en la lucha, en la protesta. Esto es como un ordenador. Depende de lo que tú tengas aquí, tienes aquí. Y es muy importante que seamos capaces de introducirle a la gente una cultura y un convencimiento, una formación que puedan descubrir el papel que tiene que defender un ciudadano en la vida hoy. Porque si no, inmediatamente se convierte en carne de cañón, indiscípulo de las políticas de derecha. ¿Por qué? Porque depende de lo que le llegue. Una persona, no por ser muy pobre, tú eres una persona de izquierda, una persona contestataria o revolucionaria, no. Porque entonces en África estarían todo el día pues, pegando palos y manifestaciones y ocupando fincas, no. El hambre o la miseria no hace que la gente despierte en sus conciencias. Ayuda. Ser pobre ayuda a comprender por qué eres pobre y por qué uno es rico. Te ayuda. Pero fundamentalmente hoy vemos, tú por ejemplo, que tienes una posición a lo mejor cómoda, por tu conciencia, porque tú lo tienes aquí y te has llegado aquí, tienes otro comportamiento. Y eres capaz de votar a Podemos, y eres capaz de ir a una manifestación, y eres capaz de ir a otro sitio. Y un chaval que se levanta a las 5 de la mañana, que va a coger naranja, que no le pagan ni las peonadas, que no gana ni el día, que alguna vez no puede cobrar el desempleo porque no puede pagar el sello de la Seguridad Social, pues a lo mejor no participa en nada. Y además dice esa frase que te digo a ti. Bueno, le voy a votar coletas, que son todos iguales, todos van a robar, todos no sé qué, o no sé cuándo. Te suelta esa va a aprovechar. Es muy fácil dominar a la masa, y ellos lo saben. Mira, en la época romana, cuando echaban los esclavos al circo romano y se lo comían los leones, la gente aplaudía en el circo romano. Y aplaudían que los esclavos fueran devorados por los leones. ¿Por qué? Porque era una manipulación del poder sobre la masa. Y la gente veía aquello como normal. Y la gente vieron como normal los esclavos. La gente, los esclavos y los latigazos de los esclavos. Y la gente veía normal, evidentemente, en la época feudal. Y la gente veía normal muchas cosas. Y ven normal, triste y lamentable. Y a matar gente en la guerra. En Irak, en Libia, en Afganistán, en Yugoslavia. ¿Cuántos aviones nuestros de Europa y de Estados Unidos van bombardeando y destruyen puentes, hospitales, colegios, niños con los ojos sartados, madres llorando porque le han matado a su familia? Y lo vemos como normal. Es decir, que nos meten en nuestras mentalidades de que eso para defender el bien, para acabar con el terrorismo, para acabar con no sé qué, con mil historias. Y lo vamos sumiendo el pueblo. ¿Y por qué suma eso el pueblo? Porque al pueblo le falta conciencia, le falta sabiduría, le falta información, le falta muchas cosas. Y sobre todo conciencia. Sobre todo conciencia, porque la conciencia, tú puedes tener mucha formación, pero como no te duela, como no tengas conciencia, no vale, porque yo creo que hay muchos profesores formados y muchos médicos formados con buena cultura, sin embargo no están del lado del pueblo, no están del lado del pueblo, muchos de ellos. Entonces yo creo que es una cuestión de sentimiento, de corazón, de que un poco te duelan las cosas. Y yo creo que es muy importante que nosotros seamos capaces de enamorar al pueblo de nuestro mensaje. La política la entiendo como una pareja. Si tú eres capaz de enamorar a tu pareja, perdura. Si en el momento que dejéis de quererse, está la separación. Si nosotros con nuestro mensaje no enamoramos al pueblo, el pueblo se divorcia de nosotros. Y por eso tenemos que enamorar al pueblo. ¿Cómo lo tenemos que enamorar? Con nuestros hechos, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, siendo los primeros en el sacrificio, últimos en el beneficio, no buscar el privilegio nunca, jamás. Nunca. La política como una devoción, como servir a la gente. No aprovecharte de la gente, no aprovecharte del cargo, no aprovecharte de nada de eso. Yo estuve 10 años en mi ayuntamiento de alcalde, tengo 2 hijos, los 2 en paro. Nadie ha dicho, estos 2 hijos se colocaron en el ayuntamiento, en ninguna empresa, ninguno de los 2. Vivienda, 500 viviendas, ninguno de los 2 tuvieron vivienda. Tuvo que ir a una hipoteca y hipotecar para coger vivienda y tenía derecho. Tiene 3 niñas, uno tiene 3 niñas, chiquitillas, parado, jornalero. Jamás en 10 años me he tomado un café, 10 años un café, y haya pasado la factura al ayuntamiento en 10 años. Ni una dieta, nada. Porque yo entendía que tenía que servir al pueblo, porque eso no es una profesión. La política no es ninguna profesión, es una devoción. Como los misioneros que se van a África o cualquier país del mundo y no piden nada. O como las monjitas que están trabajando, luchando en las residencias de ancianos cuidando a nuestros abuelos. Eso debe ser la política. Si eso lo hacemos desde Podemos,
Si no hoy, mañana. Si no, pasado mañana. Si no, cuando pase un año. Pero algún día convenceremos a la gente. Y la gente tendrá un gobierno decente y digno. Y eso tenemos que hacerlo. Eso es fundamental. Y después el compañero preguntaba también, me preguntaba un compañero del tema de la ayuda a la dependencia, que es muy importante. Es verdad que esa normativa fue una normativa importante que se puso en práctica, porque la sociedad, si evoluciona una sociedad, y bueno, eso lo hizo Zapatero. Mire usted, pues en Suiza no está Zapatero. Hace 2 días que estuve en Suiza, que recogí un premio del sindicato, una ONG le dieron un premio al sindicato para pagar las multas y para que cuidemos de los inmigrantes, de las personas que sufren, como el sindicato trabaja mucho con el tema de migrantes, con todos los temas, y nos dieron 50.000 francos suizos, que son 45.000 euros. Fui a recogerlo de una ONG que se dedica fundamentalmente cada 3 años a dar un reconocimiento y un premio. Y claro, tú vas en Suiza y la situación, gobierne quien gobierne, el Estado, el gobierno, ha llegado a una situación económica de tal manera que, bueno, pues que llega al pueblo, llega a muchos sectores los beneficios de la sociedad. Se sabe que en Suiza hay muchos bancos, es un paraíso fiscal en cierta manera, pero bueno, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, toda esa parte de Centro Europa, los comportamientos son distintos. Allí hay elecciones, casi el referéndum todos los años, hay un referéndum en Suiza para cualquier tema. O sea, hay mucha participación en ese sentido, ¿no? Sí, que no quiere decir que Zapatero, porque era de izquierda, puso en marcha eso, que en otros gobiernos de Europa, aunque no sean los gobiernos de izquierda, porque el país ha evolucionado, pues se ponen en práctica medidas que favorecen a la población. Pero la ayuda a la dependencia es fundamental, porque en vez de tener grandes residencias de ancianos donde llevamos a nuestros padres, que eso es para ellos casi matarlo, porque nuestros padres, nuestros abuelos, cuando se ponen ya mayores, por mucho que digan, yo me llevo a una residencia, yo me voy a la residencia, pero no, como está en su casa, no. Si podemos conseguir que una persona lo cuide y que cuide de él y que esté cercano de la familia, etcétera, pues eso es una ventaja que tenemos ahí importante. Es lo mismo que yo eso lo defendía pues, cuando la gente se iban al tema de la fresa que tenían que dejar los niños atrás. Digo, bueno, pues yo prefiero que mi niño se quede con una familia y que alguien me ayude a que, bueno, que mis niños los financien en vez de una guardería, porque una familia que yo sé, que es primo, que es familia, que y ya está, y se le paga a esa familia para que cuide a mis niños, que yo me voy a la fresa, me voy a otro sitio a trabajar. Así que hay fórmulas de esas que hay que seguir. Podemos defiende realmente la ayuda a la dependencia. Eso lo defiende en el programa. Y además, lo que dice Podemos, que es muy claro, es, como dice, es blindar todos los derechos sociales de los ciudadanos. Educación pública, blindado en la Constitución, para que nadie le toque. Sanidad pública, blindado, para que nadie le toque. Es decir, blindar todo eso. Y sobre todo los que son en política, pues que Podemos dice cada 8 años hay que renovar, los salarios de Podemos no pueden pasar 3 veces el salario mínimo. Sí, que son cosas muy dignas, muy éticas, que tenemos que intentar por todos los medios de defender eso. Eso no lo defiende nada más que Podemos. Porque pregúntale al Rivera a ver si defiende eso. O defiende, hombre, no, eso no lo defiende ni muerto. Porque es que eso, la política para los políticos de la casta, es vivir de la política y para sus amigos, para sus vecinos, para sus empresarios, para sus empresas, para todo eso. Eso es como el Gil cuando gobernaba en Marbella. Inmediatamente le puso al equipo del Atlético de Madrid Marbella, ¿está? Para sacar dinero para el equipo. Eso es un negocio para ellos. La política es un negocio. La política para ellos son sus empresas para sacar dinero. Y yo creo que tenemos que reinvertir eso si realmente queremos que eso sea digno. O es que, por ejemplo, el tema de las guerras, tiene sentido, de verdad, tiene sentido empezar con los aviones bombardear a diestro y siniestro todos esos países. Pero eso, ¿en dónde vivimos? ¿En qué hemos cambiado de la época romana para acá? ¿En qué? ¿Qué hemos cambiado? De brutalidad y de sin razón, de empezar a bombardear a todo el mundo. Claro, muchas veces se quejan diciendo, bueno, es que hay el terrorismo, pero el terrorismo, ¿quién le ha creado el terrorismo? Si a ti te matan tu familia entera y a la otra familia le matan su familia y su padre y su madre y cientos de familias la destrozan, que no va a salir un loco diciendo está el cinturón de los explosivos que me lo pongo y lo exploto en cualquier lugar del mundo. Claro que lo hace, pero ¿quién está creando a esa gente? ¿Quién lo financia? ¿Quién le manda las armas? ¿Quién? Ellos, todo un negocio de ellos, hombre. Todo un negocio. Y al compañero, pues agradecerle eso de que, bueno, que me ha escuchado. Yo muchas veces doy muchos sermones y también harto a la gente. Está claro.
Pero bueno, yo la verdad una cosa es que cuando hablo, cuando me dirijo a vosotros, estoy viendo en cada uno de vosotros el reflejo de vuestro rostro y de vuestra situación concreta. Yo vengo de muy de abajo, de miseria, de las miserias, de tener una familia numerosa, de pasar muchas necesidades, de estar cogiendo algodón. Yo estuve cogiendo el año 76 en la Isla Laurada, aquí en Palma de Río, me tocó coger algodón ahí con mi familia, ahí en la Isla Laurada, que fue un año que llovió bastante. Un año que no podíamos pelar algodón porque, en fin, fue un año de agua. Y desde que yo tenía uso de razón, yo no estaba nunca en la escuela, nunca. Y la verdad que muchas veces digo, tengo un empeño de estudiar una carrera. Yo soy capaz de estudiar una carrera, porque quiero estudiarla, pero bueno, para tener la titulación de una carrera, pues, bueno, para tenerla, pero muchas veces digo, bueno, y si me estudio la carrera, pues la política y el tema social y tal, lo tengo que abandonar un poco, entonces no sé un poco por dónde andar, pero la verdad es que tengo mucho interés en sacar una carrera para adelante, de estudiar, me gusta historia, pero que independientemente yo me he educado como vosotros, en el campo, en las cuadrillas, en las candelas, cogiendo algodón, en todos estos pueblos, me lo conozco todos los pueblos, ¿eh? Todo el Vago de Alquiví, me podéis decir el pueblo que queráis y me conozco todo eso. Y sobre todo me conozco Cantillana, que me cogí la Guardia Civil y me pegó una paliza, pero bueno, ahí sí me lo conozco bien. Ahí sí me lo conozco bien, ¿sabes? Que llegué un día a Cantillana y me dice, cuando me trincaron, me dice el sargento le dijo a uno que le decían Paco el Largo, que era muy malo, un guardia civil allí en Cantillana. Esto estamos hablando del año 77, 76, por ahí, ¿eh? Estamos hablando. Y dice el sargento al Paco el Largo, venle pegando hostias a este mientras vengo yo. Y yo creí, sinceramente, ¿eh? Lo digo como anécdota y como ya un poco de risa, pero yo creí que era mentira. Yo digo, esto era mentira. No me quiero acordar. Desde que me cogió a las 11 de la mañana hasta por la tarde pegándome. No paraba el tío pegándome. Pegando de todas maneras me pegaba. Puntapié, tirones de pelo, guantazos. Digo, bueno, pero ahora cada vez que voy a Cantillana, por si tiene familiar y eso, yo lo recuerdo, ¿sabes? Yo siempre lo recuerdo aquello. Bueno, me pegaron también, me han pegado más veces, me han detenido muchas veces, pero yo lo puedo contar. Hay otros que no lo pueden contar. Y eso es lo triste y lamentable, que no lo pueden contar porque no pudieron contarlo. Y lucharon también. Lo mío es una cosa anecdótica. Que me hayan metido 5 veces en la cárcel, ha estado unos cuantos días. Marcelino Camacho estuvo 20 años, cerca de 20 años. Y Nelson Mandela tuvo otros 20 años, que después fue presidente. Yo estuve de paso en la cárcel con un mes aproximadamente entre las 5 veces que estuve. Pero sí os digo que toda esa experiencia de mi vida, lo que yo he aprendido, lo he aprendido de vosotros, de gente como vosotros, en las candelas, trabajando, plantando arroz, cogiendo melocotones, cogiendo algodón, garbanzo de noche, de todo. Y de toda esa historia, pues yo he ido sacando conclusiones. Me gusta escuchar a la gente, me gusta analizarlo. Cuando he estado de alcalde 10 años, cuando subí uno por la escalera ya sabía lo que venía, más o menos, porque eso se nota, evidentemente. Y ahora que te he visto, te voy a preguntar una cosa. Ahora que te has visto, no. Me lleva buscando un cuarto de hora. Ahora que te has visto, no. Bueno, pues todas esas cosas las aprende uno porque, bueno, es la verdad la experiencia. Pero yo creo, sinceramente lo creo, que vamos a ganar. Si no en esta, en las que vienen. Y si no, cuando pase 1 millón de años. Pero tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Mucho ánimo a todos. Por mi parte, mucho ánimo a todos. El día 20 vamos a intentar de dar un saltito importante, vamos a votar con fuerza y vamos a intentar por todos los medios que nuestra realidad cambie. Mucho ánimo y el día 20 a ver si tenemos la suerte de que salgan gritando en todos los pueblos, Podemos, tenemos Pablo Iglesias de presidente.